Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Arca de Gracia y otros hermanos oyentes y cariñosos espectadores que a veces comentan y ponen cosas muy lindas en el Facebook. Le estoy anunciando a todos que también en YouTube estamos guardando estos mensajes para que en otro momento que no sea en vivo alguien pueda escuchar. Estamos saludándoles desde nuestra casa y soy el pastor Joel Díaz de la Paz. Y aquí está mi familia para acompañarme en este ministerio desde la casa y hasta tu casa. Y que el Señor nos bendiga en este momento de culto a su nombre, donde estudiar su palabra y recibir alguna enseñanza es el objetivo principal de este evento que hacemos desde aquí. Vamos a dedicar un momento a orar, pero vamos a recordar que la venida del Señor está muy cerca. Y que mientras el Señor llega, la iglesia debe estar predicando. La segunda estrofa de este tradicional hermoso dice: resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá extensa bienvenida y calurosa y llena de amor a todos aquellos que se han dispuesto a pasar este tiempo juntos con nosotros en este servicio a nuestro Dios y para brindar información bíblica y mensaje a cada uno de los hermanos que escuchan
en la palabra en esta tarde de sábado, su día santo y especial, donde cada criatura debe estar adorando al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a dedicar un momento a orar y vamos a dar paso a la primera parte, que la tiene Suni, para que la palabra de Dios comience a fluir en nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más con libertad podemos presentar este culto en tu honor y para edificación de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de creyentes. Te agradecemos por las bondades y las misericordias que has tenido con nosotros y también oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda usar el débil material humano para presentar las grandezas de tus sagradas escrituras. Aunque no somos las personas ideales para este trabajo, aún así tú nos usas y pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga con sabiduría y podamos presentar la palabra con exactitud y con firmeza y con la calidad que tú esperas para que la gente crea en tu invitación, en tus promesas y se puedan aferrar a ellas. Oramos por tu manifestación en este momento, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues yo quiero referirme en esta pequeña parte donde abriremos la palabra de Dios. Quiero que busquen el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, versículo 23. Pero antes, mientras buscan en sus Biblias, quería contarles más o menos el contexto de lo que voy a presentar hoy. Y Pedro estaba en la azotea de un señor que le había invitado y estaba orando. Y mientras que eso sucedía, tuvo una visión. Él tenía mucha hambre, tuvo una visión de un lienzo con muchos animales limpios e inmundos. Y en la visión el Señor le decía a Pedro, mata y come. Y eso le sucedió 3 veces. Y Pedro decía, Señor, ¿qué quiero decir esta visión? Porque yo jamás he comido nada común o inmundo. Y cuando terminó esa visión, se le acercaron unos ángeles de Dios y le dijeron, Pedro, allá abajo viene alguien a buscarte, quiero que vayas con ellos, con estos hombres. Y Pedro obedeció, fue donde estos hombres a la casa de Cornelio. Y para sorpresa suya, el Espíritu Santo también se derramó en casa de estas personas que no eran judías, eran personas gentiles. Y cuando Pedro estando en esa casa dijo, ahora entiendo que lo que Dios limpió yo no lo puedo llamar común o inmundo, refiriéndose a estos gentiles de la casa de Cornelio, que Dios los había limpiado de tal manera que el Espíritu Santo también se derramó sobre ellos. Cuando él regresó a Jerusalén, los judíos de la circuncisión lo cuestionaron. ¿Cómo así? Él había entrado a la casa de estos gentiles, esta gentuza, y había comido con ellos. Entonces Pedro les contó lo que había pasado. Y Pedro les dijo, lamentablemente no solamente comí con ellos, sino que el Espíritu Santo también se derramó en ellos. Y ellos se sintieron ofendidos, ¿cómo así? Y Pedro les dijo, después que les explicó todo, les dijo en el versículo 17, ¿y quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No podemos estorbar la obra de Dios. En otras palabras, decía Pedro. Y cuando Pedro profirió estas palabras, dice que los gentiles entendieron, callaron, los judíos de la circuncisión callaron y glorificaron el nombre de Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, hermano, a los gentiles, a ti y a mí, Dios nos ha dado arrepentimiento para vida. Pero este no es el tema principal que voy a tocar, sino el versículo 23. Porque tal fue la conmoción que hubo en Jerusalén que mandaron a Bernabé a ver qué estaba pasando en Antioquía, ya que muchas personas se habían ido de Jerusalén producto de la persecución después de la muerte de Esteban. De manera que cuando Bernabé llegó allí, vio que no solamente los judíos se predicaban entre sí, sino que también les estaban predicando a los griegos. ¿Y cuál no fue su sorpresa al ver que muchos griegos se convertían al cristianismo? Bernabé estaba tan feliz que dice el versículo 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor. Y este va a ser el versículo central de nuestro pequeño devocional. Y yo quiero enfatizar esto porque dice que Él les dijo que con propósito de corazón se permaneciesen fieles al Señor. Y sin duda alguna, la fidelidad a Dios es la esencia de nuestro cristianismo, es la esencia de nuestra experiencia religiosa. Pero Él sabía que es fácil aceptar a Jesús, pero que es difícil vivir con Jesús 1, 2, 3 días, un año, una semana más y otra más, y 5 años, y 20 años, y 50 años. Por el camino de todos esos años, muchas veces nos desanimamos, muchas veces dejamos que el enemigo de las almas nos distraiga, aún estando dentro de la iglesia. Y Él sabía eso, por eso Él enfatizó que con todo propósito, con propósito de corazón, permanecieran fieles a Dios. Cuando tú tienes un propósito, tú tienes que hacer un plan para llevar a cabo ese propósito. Si tu propósito es ser fiel a Dios, como era el propósito de Bernabé, y como Bernabé quería que fuera el propósito de estos nuevos creyentes, porque él no quería que solo fuera una emoción de aceptación a Jesús, él quería que permanecieran fieles. Entonces, cuando tenemos un propósito, digamos que tienes el propósito de conquistar a una chica, tú haces planes, les regalas flores, le haces versos, la invitas a cenar. Si tienes el propósito de estudiar una carrera, sacas ciertas horas que necesitas para eso, sacas un presupuesto para pagar tu escuela, haces planes. De la misma manera, si tenemos el propósito de permanecer fieles a Dios, tenemos que hacer un plan. Esto no sucede espontáneo. Necesitas un plan para llevar a cabo tu propósito de permanecer fiel a Dios. ¿Cuál podría ser el plan? Decidir orar cada día, o 5 veces al día, o 10 veces al día. Puedes setear tu alarma en el teléfono de manera que cada vez que la alarma te recuerda, tú sabes que es la hora de la oración para ti. Puedes escuchar la palabra de Dios cuando manejas en tu carro. Todo el mundo, al menos en este país, maneja mínimo 15 minutos para llegar al trabajo. Si usamos esos 15 minutos para allá y para acá, escuchando la palabra de Dios, tenemos 30 minutos que nos llenamos de la palabra de Dios. ¿Cuál otro podría ser tu plan para cumplir este propósito? Podrías, por ejemplo, escoger mejores amigos. Cuando escogemos amigos que no son cristianos, que no hablan de la palabra de Dios, pues nos pasamos demasiado tiempo hablando de otras cosas, de manera que nuestro corazón se llena de cosas vanas, cosas que no nos van a acercar a nuestro propósito. Entonces debemos escoger los amigos, debemos orar, debemos buscar de Dios, debemos tener un canto en nuestro corazón. Yo recuerdo cuando yo comencé a escuchar la palabra de Dios, yo venía del mundo, de la calle, y tenía todas estas canciones en mi mente, y tuve una gran batalla para sacar las canciones sucias, las canciones malas que no edificaban mi vida, y poner cantos espirituales en lugar de ellos. Y era una lucha. A cada rato me sorprendía yo tarareando cosas que no agradaban a Dios, y tenía que sustituirlas por canciones que sí agradaran a Dios y que elevaran mi alma de manera espiritual. Y entonces en esa lucha podremos cumplir nuestro propósito. Entonces mi recomendación hoy es: crea un plan para que puedas cumplir el propósito de permanecer fiel a Dios. Y al final Dios dice que todos los que permanezcan fieles a Él les dará la corona de la vida. Así que hay una gran recompensa, pero no por la recompensa, sino por el gozo que se experimenta siendo fieles a Dios. Dios te bendiga mucho, y vamos a leer una vez más este versículo que está tan hermoso. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Dios te bendiga, y haz las palabras de Bernabé tuyas hoy, y que esta exhortación pueda llegar a tu vida, que con todo propósito de tu corazón tú permanezcas fiel a Dios hoy y el próximo año, y hasta que Cristo venga. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto el deseo de aceptarte,
Gracias porque tú nos permites crear un plan para que con todo propósito podamos serte fieles. Gracias porque tú has provisto todo. Solo debemos decir sí y actuar a partir de nuestra aceptación a ti. Bendice a tu iglesia, bendice a los que están escuchando y que ellos puedan hacerse el propósito de serte fieles de todo su corazón y permanecer. No solo que sea una emoción, sino que sea un estado de permanencia en ti. Dios bendice a los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Suni, por este mensaje. Creo que ha sido de edificación para todos. Y vamos a cantar una melodía antes de pasar al siguiente espacio. Estamos acortando el tiempo porque queremos que todo el programa quepa en una sola toma. Así que vamos a... ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Nuestro mensaje es un mensaje real, es un mensaje vivo y que hay poder en la sangre de Cristo. Cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier situación difícil que vayamos a enfrentar, tenemos la garantía de que en la sangre de Jesucristo hay poder, que su remedio es inmediato y su limpieza es total. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios en esta tarde de sábado y tener un encuentro con el Señor ahí en nuestra casa donde estamos. Oramos. Padre que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, al pie de la palabra, al pie de la letra,
y queremos recibir de ti, Señor, un mensaje más, una enseñanza que pueda ser edificante para nuestro crecimiento espiritual. Señor, sabemos ya por lo que está aconteciendo que tu venida se aproxima. Y aunque el hombre ha perdido, aún hay un remanente, hay un grupo de personas que sí creemos para nuestros días. Oramos, Señor, para que tú, con tu Espíritu Santo, desciendas en este lugar y nos des sabiduría, entendimiento y sobre todo la luz divina para usar el texto bíblico debidamente y presentar la sana doctrina que está escondida en la palabra de Dios. Oramos por cada persona que escucha para que tu palabra llegue a sus corazones. Pedimos la unción del Espíritu para poder entender con claridad el mensaje que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hay una porción bíblica muy bonita que está registrada en 2 de Timoteo capítulo 4. Quisiera que todos los que pudieran tener una Biblia en su mano puedan leer 2 de Timoteo capítulo 4 y voy a hablar de una porción bíblica que no es otra cosa que un testamento. O sea, el apóstol Pablo, al escribirle esta porción bíblica, este mensaje a Timoteo, que más tarde fue una porción bíblica para nosotros hoy, le está dejando un testamento, un legado, una instrucción de última hora, porque el apóstol Pablo no va a seguir viviendo. Él sabe, como él dice en esta porción bíblica, el tiempo de mi partida está cercano. Hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis, hemos pasado por arribita a símbolos muy importantes, a asuntos que debiéramos como iglesia estar atentos. Y voy a tomar 2 versículos del capítulo anterior y después vamos a usar algunos textos del capítulo anterior para entender el contexto de esta declaración del apóstol Pablo. Y dice el capítulo anterior, 2 de Timoteo 3:12, y también, versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho engaño, donde hay mucha discusión y polémicas con la palabra de Dios, donde se está manipulando indebidamente la Biblia en las iglesias y muchas personas están desorientadas. He visto la gran necesidad de las personas del texto sencillo, íntegro de la palabra de Dios, y al abrir la Biblia, al escudriñar la palabra de Dios, al sentir el peso de las Sagradas Escrituras, es tan solemne la responsabilidad de los ministros, de los predicadores, saber que es un mandato de Dios de última hora que presentemos la palabra correctamente. Y dice, tomando la referencia del capítulo anterior también, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, engañando y siendo engañados. Vamos a tomar este texto como base de lo que vamos a leer ahora. El apóstol Pablo se está despidiendo de Timoteo, un hombre que él ha formado, él ha llamado al ministerio, ha capacitado y ahora lo está enviando en su lugar. Lo que estamos mirando aquí es una herencia de fe, un mandamiento que le deja una responsabilidad sobre los hombros de Timoteo. Yo no quisiera verme en una situación así, de que alguien tan encumbrado como el apóstol Pablo me diera una misión de continuar su trabajo, porque no debe ser muy fácil, así que lo está encareciendo. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar a leer el capítulo 4, versículo 1, y el apóstol Pablo usa una palabra crítica, trascendental, importante para iniciar esta carta. Dice, te encarezco. Esa palabra quiere decir lo importante que es para Timoteo, y me estoy refiriendo no solamente aquí a los ministros, a los pastores que pudieran escuchar este mensaje. Me estoy refiriendo a la iglesia
que nosotros pastoreamos, al grupo que nosotros estamos dirigiendo, te encarezco a cada miembro de la iglesia, cada persona de la iglesia. Recientemente, unos jovencitos se bautizaron en nuestra iglesia y sobre ellos, sobre estos que recién se bautizan, los que estaban antes, los que ya se habían bautizado, los padres de ellos, los abuelitos, todas las personas que formamos parte de la iglesia de Dios, tenemos una misión muy importante, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Debíamos dedicar tiempo al entrenamiento, a la preparación, a la lectura de la Biblia, a tal grado que seamos maestros enseñando la palabra. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. O sea, yo te encarezco delante de Dios. Es un respaldo del apostolado de Pablo, es la presencia del Señor Jesucristo. Si yo te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque las personas que han muerto, los asesinos que han escapado de la justicia dándose un disparo porque murieron en la balacera, esas personas piensan o pensaron quizá que dándose un disparo o escapando de la justicia iban a escapar del tribunal de Cristo. Pero es que cada persona va a pasar, mira, tú tienes un niño de 4 años, de 5 años, desde los 3 años ya los niños tienen amor propio, ya tienen uso de conciencia. Y esos niños tienen que ser instruidos con la palabra de Dios, porque inmediatamente que el ser humano tiene conciencia, tiene inteligencia propia, está listo para comparecer ante el tribunal de Cristo. Tu hijita bonita, preciosa, que tiene el pelo largo y que se peina muy lindo y que canta muy bonito, va a pararse delante del tribunal de Cristo. Tu hijito varón guapo, bien parecido, que parece que es lo más bello del mundo, él tiene que estar listo para pararse delante del tribunal de Cristo. Cada persona va a comparecer. Y dice el apóstol Pablo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie escapará del juicio de Dios. Y la gente dice: pero no es que van a resucitar los salvados. Sí, van a resucitar los salvados para redención y vida eterna, y van a resucitar los impíos para confusión perpetua, lo dice la Biblia. Así que todos van a pasar por ese tribunal. Y esto es una cosa muy seria. Pablo le está diciendo a Timoteo: yo sé que tú eres joven, que te puedes... o sea, está implícito el mensaje, que te puedes desconcentrar, que puedes mirar a otros lugares, pero yo te encarezco delante del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, o sea, en su epifanía, en su manifestación visible. Es lo que quiere decir en su manifestación. O sea, Cristo va a venir visiblemente, personalmente va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su reino, o sea, cuando venga en gloria. Que predique. Ahora aquí viene el encabezamiento principal del mensaje. Aquí dijo: yo te encarezco, ponte serio con esto, concéntrate en esto. Esto es en nombre de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a tenernos un momento aquí. Dice el apóstol Pablo que tú prediques la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que está escrita, la palabra que es divina, que está acreditada por Dios. Predica la palabra, que instes, que llames la atención, que reconvengas a las personas, que hagas un trabajo de ministerio a tiempo y fuera de tiempo. Algunas personas desprenden la idea de que instar a tiempo o fuera de tiempo quiere decir: si una persona quiere escuchar, predícale; y si no quiere escuchar, predícale; y si está sentado cómodamente en un butacón, predícale; y si está corriendo deprisa para el trabajo, predícale. No se refiere exactamente a eso, aunque también se puede aplicar. Este contexto, esta frase que el apóstol Pablo pone aquí, se refiere al trabajo del ministro, que no tiene hora. Por la mañana, por la noche, por la madrugada, a la hora que te toque salir, a la hora que te toque predicar, ve. El hombre vive en un marco de una vida muy limitada. Las personas que hoy estamos viendo vivos, mañana por la mañana pueden estar muertos, o mañana por la tarde, y a veces uno dice: pero si ayer mismo yo lo vi.
Por eso dice el apóstol Pablo que tú instes a tiempo y fuera de tiempo. Tengas ganas o no tengas ganas. Sea tu tiempo de vacaciones o sea tu tiempo de descansar. Si alguien te necesita, tiene que estar listo para predicar la palabra. O sea, el apóstol Pablo presenta aquí el tema de predicar la palabra como algo muy solemne, muy importante, muy especial, que todo miembro de iglesia debía sentir. Algunas personas dan la impresión cuando van a la iglesia que ellos están en una esfera diferente, que están como que vacacionando o como que la urgencia de la predicación, como que el mensaje de Jesucristo no es para ellos tanto y van a la iglesia y mucha gente, créeme que mucha gente va a la iglesia porque el elemento social es muy agradable. La iglesia es un lugar donde no hay ofensas, o no debe haber ofensa, no hay falta de respeto, ahí se va a cantar, la gente va con su mejor ropita. Es un lugar excelente, como una especie de club social agradable de gente buena, entre comillas. Sin embargo, la iglesia es un lugar de entrenamiento laico. La iglesia debe ser cada sermón, cada devocional, cada clase, debe motivar a cada creyente a ser un ministro, a predicarle a los que están al lado nuestro, porque la persona que está al lado tuyo, hace algún tiempo conocí una jovencita de unos 14 o 15 años y estaba muy triste porque una compañerita de su escuela había muerto. O sea, ella no esperaba eso. Pero esta jovencita es cristiana, es creyente, y la pregunta que nos queda siempre cuando alguien así se muere, le hablé de Cristo, tuve una palabra con ella, la acerqué al Señor, porque es una solemne responsabilidad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, yo te encarezco. Esto es una cosa muy importante. Tú tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estés cansado o estés descansado, estés contento o no estés contento, tengas un día bueno, tengas un día malo, el ministro tiene que estar siempre predicando la palabra. Y nosotros al mirar esta porción bíblica, estamos descubriendo las características del verdadero predicador, del verdadero líder, el verdadero ministro, o sea, cómo funciona un ministro de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo porque hay cosas muy interesantes aquí. Dice, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, miren qué juego de palabras. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la palabra que difícil de procesar para un pastor. Hay personas que han venido ayudándote, funcionando maravillosamente bien en la iglesia, desempeñando un buen papel, pero de pronto esa persona ha tenido una caída, ha tropezado, ha caído en el pecado, en el mal. Y se ha hecho un lío, se ha hecho un escándalo o ha afectado de pronto todo el sistema de la iglesia. Hay dos cosas que se pueden hacer. O te haces el bobo y te callas la boca y dejas que el hermano siempre me ha ayudado, que está ahí, que siga ahí tranquilito bien, o reprende, redarguye, exhorta. ¿Por qué? ¿Cuál es el vehículo de la exhortación? ¿Cuál es la garantía del pastor? ¿Cuál es el motor propulsor de una buena educación a los miembros de la iglesia, a la congregación? La doctrina. Redarguye con toda paciencia y doctrina. Tenemos que ser pacientes porque nosotros mismos en el pasado o en otros momentos hemos caído donde este hermano se cayó o donde esta hermana se cayó. Hay que exhortar con toda paciencia y con la doctrina. No es con el capricho del pastor. Yo recuerdo diferentes momentos en la historia de la iglesia donde las iglesias ponen disciplinas de 3 meses, de 6 meses, de 1 año. A veces no te querían ni hablar de la disciplina, sencillamente no te usaban más para lo que tú hacías porque se supone que estás en pecado. Eso no está bien. La sana doctrina es la reprensión, el amor por el pecador y el rechazo a lo que está haciendo. No se puede castigar al pecador por el pecado. Se separa el pecador. Cristo vino y murió por el pecador. Y cuando el pecador reconoce el sacrificio de Cristo y acepta el llamado de Dios, entonces el pecado se sale, se despeja como una ecuación matemática. El pecado se despeja, se pierde, se aleja y esta persona renace nuevamente en Cristo. Dice la palabra de Dios que hemos renacido en Él.
y somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento en Él. Así que es muy importante que el ministro exhorte, reprenda y llame la atención mediante la paciencia y la doctrina. Ese es el argumento del predicador. No somos llamados solamente a predicar, somos llamados también a reprender. Pero ¿cómo se aplica esto en el plano de un miembro? Bueno, tienes un compañero de trabajo, vives en una casa donde las personas no son creyentes y con la palabra de Dios, de la misma forma, tú puedes reprender a las personas, puedes instar a la persona a un cambio presentando la palabra de Dios. Nosotros no nos damos cuenta a veces al pertenecer a una congregación que somos enviados al mundo como embajadores del reino de la gracia. Somos transmisores del amor de Cristo al mundo. Entonces tenemos que tener un conocimiento para que cuando haya una divergencia, haya una situación difícil, nosotros también con paciencia y con la sana doctrina, con la verdadera fe, podamos cambiar la vida de la persona o ser un elemento de juicio y de orientación para aquellos que están en necesidad. El apóstol Pablo está en esta carta, él está preso y tiene sobre sí una pena de muerte, está esperando en cualquier momento la ejecución. Así que esta carta a Timoteo es una carta encarecida, o sea, de mucha fuerza, de mucha preeminencia para Timoteo, porque él está confiando lo que él ha venido haciendo. Lo que viste hacer en mí, sigue haciéndolo. En lo adelante dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Qué interesante este versículo. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ustedes saben que este contexto greco-romano había producido una tendencia a la filosofía, al espectáculo, al teatro, y en cualquier esquina antiguamente habían rabí, habían maestros, habían personas que enseñaban la palabra de Dios, habían filósofos importantes que tenían sus discípulos, y hubo una etapa de esta sociedad, de esta transición greco-romana, este periodo helenístico, donde se desarrollaron mucho los oradores, los predicadores, la gente que enseñaba. Pero últimamente, ya en esta etapa de Roma, el teatro, los espectáculos, los chistes, las jaranas, donde quiera había esto. Y dice el apóstol Pablo, está previniendo a Timoteo que vendrán tiempos cuando ellos no sufrirán la sana doctrina. Dice, tendrán comezón de oír, querrán oír cosas conforme a sus propias concupiscencias. La gente se ríe de sus propios pecados. Satanás tiene una estrategia tremenda a través de los chistes, de los teatros de doble sentido y de las puestas en escena cómicas. Se dicen ofensas a Dios, barbaridades, se hace chiste con los pecados, se hace chiste con las aberraciones humanas y la gente se ríe y esto minimiza el pecado. Dice el apóstol Pablo, tú tienes que ser un hombre que prediques, que instes a tiempo, afuera de tiempo, que uses la paciencia, que uses la doctrina, o sea, lo están mandando a que tenga cuidado, no sea que la palabra de Dios se contamine. Hermanos, hoy día grandes motivadores están ganando muchos adeptos a una palabra diluida en chistes, diluida en bromas, una palabra adaptada, diluida en cuestiones sociales, que le cae bien a la gente, y mucha gente está escuchando esa como palabra de Dios. Yo quiero decirte, la palabra de Dios está en la Biblia, reflejada, escrita, y no es muy cómodo escucharla porque nuestra naturaleza es completamente incompatible con la santidad de Dios, con la palabra de Dios y con la sana doctrina. Nuestra naturaleza no es compatible. El consejo de Dios no es tomado con respeto, con obediencia, con temor por nadie últimamente. Hay una minoría, hay un remanente que escucha la palabra, que ora, que gime, que clama delante del Señor. Pero es muy fácil que la palabra de Dios se diluya en cuestiones culturales, en cuestiones sociales, como pasó, por ejemplo, en tiempos de Elías. Elías le hace una oración al Señor y le dice, Señor, yo solo he quedado, todo el mundo está adorando a Baal.
Sin embargo, Dios le responde, la divina respuesta es: no, Elías, tengo 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. O sea, siempre hay un remanente, siempre hay personas que estudian, siempre hay personas que oran. Últimamente, hermanos de diferentes iglesias y credos y denominaciones, al confrontar un texto bíblico, manifiestan hostilidad y molestia porque el texto bíblico sube la norma. Tú habías creído que hasta aquí estabas bien. Sí, qué bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tú creíste en el Señor Jesucristo, te bautizaste y comenzaste a andar en la fe. Sin embargo, un día aparece la palabra de Dios, aparece la sana doctrina. Dice el apóstol Pablo que no sufrirán la sana doctrina. Si tú eres un creyente de cualquier grupo religioso y una palabra de Dios te molesta, te incomoda, o sea, estás dentro del grupo de los que no sufren la sana doctrina, no soportan la sana doctrina, no quieren el texto bíblico como aparece. No, sí, pero, y ese pero es del diablo. Ahora, la misión del predicador, la misión de Timoteo es enseñar la sana doctrina en medio de tanta confusión, de tanta filosofía, de tantas palabrerías. Enseñar la sana doctrina es difícil. Y como antes dije, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, la Biblia, no es popular. Es completamente impopular. La gente no quiere el texto bíblico porque el texto bíblico te insta, te exhorta, te reprende. Y eso a nadie le gusta. La gente quiere vivir, la gente queremos vivir como nosotros conceptuamos la vida, no como Dios demanda. Dice el versículo que ellos quieren escuchar, este público enorme quiere escuchar conforme a sus propias concupiscencias. No me digas que todo lo que hago está mal. No me gusta que me digan que lo que estoy haciendo está mal. O sea, quieren escuchar cosas según su propia concupiscencia, según su propia perversidad. Es lo que quiere decir aquí. Dice, y apartarán, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué versículo tan contemporáneo? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tengo en la prisión donde yo predico muchos creyentes y estos hermanos reciben también palabra de otros predicadores que entran allí. Pero hace poco uno de ellos me dijo: pastor, y pensar que yo fui poderosamente llamado por el Señor antes de caer en prisión. Le digo: sí, cuéntame. Y él me dice: pastor, yo iba a una iglesia y esa iglesia un día fue una apóstol, una sierva del Señor. Y ella dijo: el Espíritu Santo hoy está llamando a ciertas personas y yo los voy a llamar por su nombre. Entonces ella de alguna manera llamó por su nombre a este joven también dentro del grupo que llamó y dice que anunció que Dios iba a llover riquezas y sabiduría sobre ellos. Y que en ese mismo momento comenzó a caer polvo de oro del cielo. Yo pienso que era del techo, de algún lugar echaron polvito de oro, no sé. Y toda su vida él se ha quedado impresionado porque dice que sobre sus manos, sobre sus brazos caía el polvo de oro que Dios había puesto. Sin embargo, esta experiencia no fue tan relevante, no fue tan importante en su vida cuando él finalmente cayó en prisión por algo que venía haciendo. Y yo digo esto porque hay tantas y tantas fábulas contándose hoy en las iglesias, como que es de Dios, como que viene de Dios, que realmente uno a veces le mueve a la risa, pero me da pena que la gente esté creyendo este tipo de historias y de fantasías en las iglesias. Y ahora dice el apóstol Pablo aquí, hace muchos años de esto, que la gente dejará de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas. Las personas no quieren oír la palabra de Dios porque la palabra de Dios es cortante. Te lo dice el texto, cortante como una espada de dos filos. Volverse a las fábulas es mucho más cómodo, es mucho más agradable. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo. Sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Cuál es el mensaje del apóstol Pablo? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Porque el apóstol Pablo está hablando aquí movido por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje que tiene cada
integrante de una iglesia, cada miembro de una comunidad de creyentes. ¿Cuál es la misión, la encomienda que tiene cada persona que es miembro de una iglesia cristiana? Tú sé sobrio en todo. ¿Qué es sobrio? ¿Qué sería lo opuesto a sobrio? Una persona que está divagando, una persona que está inestable, uno que está fuera de sus cabales, uno que está borrachito. Pero aquí define la palabra. Tú sé sobrio, sé equilibrado. Maneja las cosas con prudencia. Tú manejas las cosas con sabiduría. Sé sobrio en todo. Porque había una tendencia de tomar bebidas alcohólicas y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y había una serie de controversias en la iglesia con estos asuntos. Y Pablo sabe por qué le está diciendo a Timoteo, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, porque un ministro, uno que predica la palabra, uno que enseña a la gente lo que tienen que hacer, cosa que a la gente no le gusta, el que hace esto le vienen aflicciones. Cuando tú le das un consejo a una persona y la persona te rechaza, te rebate, te critica, te muerde, eso te produce aflicción, te produce tristeza. Vamos a imaginar un ministro que visita una familia con el propósito de decirles, ustedes tienen que dejar tal cosa, tienen que cambiar en esto, tienen que buscar la palabra de Dios, tienen que filtrar su vida por la palabra de Dios. No pueden seguir haciendo esto. Y que de pronto el padre de familia dice, bueno, mire pastor, la verdad es que nosotros estamos muy cansados, tenemos un día de muchísimo trabajo para que usted se venga ahora con esa cantaleta, ¿sabe qué? Venga otro día, porque nosotros ahora estamos muy cansados. ¿Cómo tú crees que se va el ministro de esa casa? ¿Contento, feliz? Oh, di la palabra y si le gustó bien, si no, el ministro se va triste, se va afligido, se va contristado. Ahora, llega a otra casa y cuando llega a la casa, la muchacha de la casa, que es una señorita, que es una virgen, es su primera noche para salir con el novio viene a buscarla, el pastor va llegando, ¿a dónde vas? No voy con mi novio, mire, para que conozca a mi novio. Ella muy feliz de la vida, muy contenta, y los padres allá adentro. O sea, cuando el pastor entra a esa casa, ¿qué le va a decir? Óigame, felicidades, la niña veo que tiene novio. No, porque a ese paso va a tener muchos novios, porque ella está dando su vida, está entregándolo todo por tener un momento de pasión, de alegría, de emociones o de excitación. Ahora, cuando el ministro entra a esa casa, y bueno, hermano, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué están haciendo ustedes con la palabra? Porque miren, esto que vi ahora no está bien. Entonces él va a argumentarle, le va a poner ejemplos bíblicos, ¿crees que le va a gustar a los padres eso? No, no le va a gustar. Dice, pastor, gracias por su consejo, pero nosotros sabemos, nosotros hemos criado a nuestra hija muy bien, ella sabe lo que tiene que hacer, ella sabe cuidarse y no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo sabe el pastor? Cuando el pastor le pasa esto 3, 4, 5 veces por semana, ojalá que no tenga una iglesia tan grande, llega un momento que el pobre tiene problemas cardiovasculares, tiene problemas de circulación y se siente mal, empieza a tener problemas de la presión alta. Claro, porque son aflicciones que tiene que predicar la palabra. El que predica la palabra no siempre es bien recibido. Un día le predicas a una persona que te agradece, que te quiere levantar, como una vez que quisieron adorar a Pedro. O sea, hay gente que aprecia la palabra que le enseña. Hay gente que comentan en la predicación el mensaje que me llegó, que me gustó. Y a eso te da satisfacción. Pero no siempre la gente te dice eso. A veces el mero silencio, la mera indiferencia de un grupo de personas te está diciendo, no nos gusta tu palabra, porque la palabra de Dios es impopular. Y dice el pastor Pablo al pastor Timoteo, mira, pastor, nuevo pastor, soporta las aflicciones. Vas a sufrir porque predicar no es cosa fácil. Muchos jóvenes en las iglesias grandes quieren ser pastores, quieren estudiar el ministerio pastoral y se becan en los seminarios, en las universidades teológicas, quieren ser pastores porque lo que están viendo como modelo de pastor es una buena vida, un hombre que tiene solvencia económica, que tiene ya 2 casas o 3 casas, tiene un avioncito, tiene un yatecito y esas cosas pequeñas. Y ellos quisieran ser pastores también. Pero el llamado que está haciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo no tiene que ver con yates, ni tiene que ver con casas, ni tiene que ver con aviones. Tiene que ver con la aflicción, con la molestia, con la vergüenza, con el rechazo, con el desprecio de la gente, porque la palabra de Dios
es rechazada, si a Cristo lo crucificaron por la palabra, si a Cristo lo querían apedrear por la palabra, a Cristo lo querían despeñar por una montaña para abajo por la palabra, ¿qué tú vas a esperar para ti si tú predicas íntegramente la palabra de Dios? Vas a caer mal, te van a rechazar, te van a despreciar. Por eso la mayoría de los pastores ha escogido una palabra diluida en otras cosas y las congregaciones son hermosas y bellas, tienen el presupuesto requerido, hacen inversiones en el espectáculo y aquello da gusto ir a esas iglesias porque te sientas allí como si estuvieras en el mejor de los teatros. Pero es esta la palabra, dice el apóstol Pablo, ellos no van a sufrir la sana doctrina, quieren que le hablen al oído lo que ellos son capaces de escuchar. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hay dos funciones de un pastor. El pastor cumple el ministerio cuando visita a los miembros que se dejan visitar, los miembros que te llaman para consultas, para asuntos personales, familias que quieren, pastor, ven y predique en nuestra casa, porque tenemos una vecina, tenemos unos amigos que también quieren oír y con qué alegría tú vas a ver. Esa es la obra ministerial, pero hay una obra que es la obra de evangelista, que es salir tú a predicar. Cada pastor, cada obrero, cada ministro, cada hombre que predica en las grandes iglesias tiene que salir a las calles, ir a los barrios malos, tiene que ir a cualquier lugar, tiene que hacer obra de evangelista, tiene que salir a predicar el evangelio. Ahora, qué bendición que en las redes sociales podemos sencillamente con nuestro teléfono desde la casa predicar la palabra y en cualquier lugar del mundo se puede escuchar esa palabra y el Espíritu Santo hará que quien necesite abre esa página y vea ese mensaje si es lo que le corresponde. Así que es importante hacer obra de evangelista. Hay pastores sentados o pastores achantados o miembros que nunca han salido a predicar. Hay miembros de iglesia que sí van a la iglesia siempre y siempre llegan muy bonitos con su corbatica y su ropita y llegan a tiempo. Son uno de los que dice, oye, el culto está empezando tarde hoy y ya es hora de comenzar. Sí, pero jamás salen a predicar la palabra. Jamás llevan un alma a Cristo. Conocen gente en el pueblo, se conocen a todo el mundo en el pueblo. Jamás han llevado a una persona a Cristo. Tú que eres uno de los que me estás oyendo, haz obra de evangelista. Sal a predicar. ¿Con qué? No porque yo no sé hablar. No tienes que saber hablar, tienes que saber dónde está San Juan 3:16. Tú sabes dónde está San Juan 3:16 y coge con la Biblia en la mano. Nadie sabe que ese es el único versículo que tú te sabes. Tú vas con ese solo, se lo abres, se lo lee a quien tú quieras y ya recibió la palabra. Y entonces eso te va a motivar a ti a buscar más porque el 17 tiene un mensaje hermoso. Perdón. El 18 y el 19, San Juan 3 es uno de los más grandes y hermosos capítulos de la Biblia, llenos de enseñanza. Perdón. La obra de evangelista es la obra de sembrar. El evangelista anda sembrando la palabra, sembrando y sembrando y sembrando y sembrando. Y el Espíritu Santo la hace germinar. Tú haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Dice el versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjate cómo Pablo se refiere a su muerte. O sea, Pablo no dice, tú sabes, Timoteo, en cualquier momento me van a matar porque yo sé estos hombres perversos y malos, inicuos, son instrumentos del diablo y seguramente me van a matar. No, él no dice eso. Él dice tranquila, tácitamente, el tiempo de mi partida está cercano. Se está refiriendo, está haciendo como una ilustración se está comparando a un barco que va a salir, a una persona que está recogiendo su carpa para irse, ya se va, ya el tiempo de partida está cercano. O sea, eso no es ningún problema para el apóstol Pablo. Él sabe que por causa de la palabra, a él le van a llevar a la muerte, a martir. Y dice, el tiempo de mi partida está cercano. Ahora dice, hace una declaración que le quede a Timoteo claro en su mente, que te quede a ti y a mí claro en su mente. He peleado la buena batalla. O sea, no he peleado la batalla en el lugar equivocado. Siempre he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Hay tres elementos que en este texto describen toda la vida del apóstol Pablo. ¿Qué cosa más interesante? Con estas tres oraciones está dibujada la vida del apóstol Pablo. Dice, primer elemento, he peleado la buena batalla. ¿Por qué?
Porque antes de ser un apóstol, antes de ser un predicador, él peleaba contra los cristianos, porque él era un judío de corazón, era sincero y él pensaba que esos cristianos estaban en contra del Dios verdadero, adorando a ese Cristo que quién sabe quién será. Y él hizo eso con toda pasión, era tan apasionado, tan intenso, tan sincero en lo que hacía que el mismo Cristo tuvo que venir. Pues Cristo pudo mandar un ángel o pudo mandar un profeta, pero él lo hubiera matado. Vino el mismo Cristo a explicarle, Saulo, ¿qué está pasando, Saulo? Me estás persiguiendo a mí. ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero el que le hace una cosa a un cristiano, ¿a quién se lo está haciendo? Al mismo Cristo. Entonces ahora él está peleando la buena batalla. Esa era la mala batalla, la guerra incorrecta. Ahora él está haciendo la guerra correcta, la guerra al mismo demonio, predicando el evangelio, presentando la sana doctrina, rescatando a la gente de la corrupción, de la perversión. Hermano, te quiero decir que en estos tiempos, estas ciudades estaban inmersas en mucha corrupción moral. La adoración a Baal, la adoración a Asera o a Astarot, la diosa de la fecundidad, del sexo, estaba arrastrando a miles. Y predicar en esos tiempos era un gran desafío. Y él peleó la buena batalla y guardó la fe. ¿Qué quiere decir guardar la fe? El testimonio. Qué importante es que nosotros los que predicamos tengamos testimonio. Nos podemos aprender el mejor discurso, los mejores textos bíblicos, los mejores estudios bíblicos de memoria. Pero si no tenemos testimonio, la gente no puede entender el mensaje. La gente entiende un mensaje a partir del testimonio. No estoy hablando de tu manera de ser. Tú puedes ser más amistoso, menos amistoso, más extrovertido, menos extrovertido. No me estoy refiriendo al impacto de tu personalidad. Hay gente que no es tan amistoso, no es tan bonito, tan guapo, tan agraciado. No se refiere a eso. Guardar la fe quiere decir tener un testimonio basado en lo que estoy predicando. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Acabó la carrera, hizo todo lo que podía hacer. Ya no puede seguir. Está preso y condenado a muerte por causa de Cristo. ¿Qué más puede hacer el pobre Pablo? Decirle, Timoteo, te encarezco que hables la palabra, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, que instes con toda paciencia, con toda doctrina, porque vendrán tiempos en que la gente no va a querer oír la palabra. Hermano, ¿se te parece un poco a esta época? Que la gente no quiere oír la palabra, no quiere que le enseñes el texto bíblico. Mira, hace unos días una persona puso en Facebook, chistoso esto, hizo una pregunta doctrinal importante y yo me atreví nada más a decir no y le puse un texto bíblico debajo. Tuve tantos comentarios de personas que si me hubieran podido tener delante me hubieran golpeado porque no soportan la sana doctrina. Yo le dije no y le puse un texto bíblico. Ya. No, ni siquiera di mi parecer, ni hice un comentario. Yo me sentía entre leones, entre perros rabiosos. Y yo les puse un comentario después, nos vemos en el cielo. Espero que nos veamos en la patria celestial. Una cosa que le puse irónicamente, porque esa gente no tiene planes de ir al cielo. Porque la sana doctrina, la palabra de Dios, el texto bíblico, hay creyentes que profesan la fe, pastores, hombres de Dios, hombres que predican la palabra todos los domingos en sus iglesias. Y hemos tocado algún tema y hay una fricción, hay una reacción de alergia. Es terrible como la gente se siente porque no quieren oír la sana doctrina. Hermano, los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios no son pesados. Cristo dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. O sea, las cosas que Dios nos enseña en su palabra son cosas fáciles, ligeras, pero nosotros no las queremos fáciles, las queremos bien complicadas y bien sofisticadas como las cosas de los hombres. Y yo quiero decirte, tengo un mensaje para todos los hermanos de mi iglesia. Tendría una gran motivación, estaría desesperado por abrir la iglesia. Si yo
a estas alturas hubiera escuchado de las diferentes familias que conforman mi congregación, pastor, tenemos 2 familias interesadas en el evangelio que los vamos a llevar a la iglesia. ¿Cuándo abre la iglesia? Yo estaría contento de abrir la iglesia. Pero le voy a decir una declaración. Abrir la iglesia para vernos los mismos, las mismas caras, las mismas personas, como que no me motiva mucho. Yo quisiera que mi iglesia y las otras iglesias, cualquier otra persona que me escuche, dediquen este tiempo de cuarentena, este tiempo de inactividad, muchas actividades, a buscar a personas que quieren saber de Cristo, buscar a familias, hablarles, predicarles el evangelio, darles estudios bíblicos, tenerlos sazonaditos como cuando se sazona la comida allá, no, la comida no, cuando se adoban las carnes, que se le echan todos los condimentos y lo único que falta es asarla o cocerla. O sea, me gustaría, sería muy feliz si otros estuvieran trabajando por Cristo y los estuviéramos sazonaditos, listos ya, nada más que abra la iglesia, porque esa gente va a comenzar a ir a la iglesia y van a bautizarse, pero vamos a volver a la iglesia para volver a nuestra rutina de ir cada culto, a los que vamos y participar, y qué bien todo, qué bonito, y como cantó el hermano y como cantó el hermano, y qué bonita esa canción, y me gustó el tema o no me gustó el tema. Es una rutina, es una rutina. Nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la salvación, cambiar nuestra perspectiva del cielo, cambiar nuestra expectativa de las cosas de Dios, de la iglesia, mi función como persona. Yo soy un ministro. Tú puedes tener 15 años, puedes tener 17, puedes tener 20, 30, 40. Eres un ministro de Jesucristo. Eres una persona que Dios está encareciéndote predicar a tiempo y fuera de tiempo, hablarle a la gente de Jesucristo. Estamos viendo un contexto muy bueno para hablarle a la gente de Cristo. Yo no creo que ninguna persona ahora te va a decir, no me hables, porque todo el mundo sabe que la muerte puede estar al doblar de la esquina, en la bodega de la esquina, en el Publix, en Walmart, en Winn-Dixie, en cualquier tienda, en cualquier clínica, en cualquier centro comercial, donde tú vayas, te puedes contagiar con un virus, una cosa que no tiene vida, que es invisible y que está matando miles y miles de personas. Yo creo que la gente está ahora dispuesta a escuchar, pero nosotros no estamos dispuestos a predicar. Dice el apóstol Pablo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Qué bueno sería que cuando se puedan abrir las iglesias, la gente no cupiera, porque en nuestro barrio, en nuestra familia, hicimos un trabajo responsable como debía ser Timoteo a partir de este momento. Yo te insto, hermano, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que reprendas, que exhortes, que ministres y que entiendas que el Señor espera que nosotros hagamos este trabajo. Hay una cita por ahí que los ángeles quisieran hacer nuestro trabajo, pero Dios no los deja. Ese trabajo de predicar a los semejantes tenemos que hacerlo nosotros. Te invito a que le entregues tu corazón a Cristo en esta tarde y que hagas algo diferente y te saques de la rutina eclesiástica y te concentres en ganar un alma para Cristo. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo, es mi oración. Vamos a tener una oración. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, en esta hora la manifestación, la epifanía de tu Santo Espíritu entre nosotros. Y que seamos capaces de retomar la idea de un principio y salir al mundo a predicar y a hablarle a la gente de Jesús. Llevamos mucho tiempo varados en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra rutina, sin hacer nada por la gente. La humanidad perece por falta de conocimiento de la palabra. Oramos, Señor, para que tú nos avives en tu Espíritu Santo y nos des el gozo de ver almas entregándose a Cristo. Pedimos estos favores en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo
creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado liberar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña